La Eurocopa de fútbol despierta el entusiasmo de millones de aficionados que desde China hasta Brasil siguen este gran evento deportivo, poniendo la mira en su anfitrión, en Alemania. El ambiente es bueno, la cerveza corre a raudales y a veces también la lluvia, aunque el verdadero agafiestas es nada menos que la famosa eficacia germana. Los trenes se retrasan a disgusto de los huéspedes internacionales, y es que los ferrocarriles alemanes son desde hace mucho tiempo un símbolo de crisis aquí en Alemania. Las esperanzas de muchos se centran en la selección alemana colorida y llena de entusiasmo, pero esperar que de ella emane la solución al polarizado país por la crisis, esto rayaría el milagro. Por eso en A Fondo nos preguntamos, Eurocopa 2024, ¿el fútbol al rescate de Alemania? Bienvenidos a este programa especialmente dedicado a la Eurocopa que toma lugar aquí en Alemania, pero no hablaremos solamente de fútbol porque esto va de la mano con la actual situación aquí en el país, la crisis política, la crisis económica en Alemania. Lo discutiremos con mis distinguidos invitados que paso a presentarles. Estamos aquí con Gemma Casadeval, periodista en Berlín desde 1992. Ella fue corresponsal de varios medios españoles, formó parte del equipo de la agencia EFE y actualmente es corresponsal de El Periódico aquí en Alemania. Isaac Risco también está con nosotros, analista político especializado en relaciones internacionales y colega de Deutsche Welle. Él fue corresponsal de la agencia alemana de prensa dpa para América Latina y para el Caribe. Y con nosotros también Hinak Berlekamp, periodista alemán independiente especializado en relaciones políticas internacionales. Él trabajó durante muchos años en el periódico berlinés Berliner Zeitung. Muchas gracias por acompañarnos. Gemma, empecemos con las impresiones que ha causado esta Eurocopa para ti. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de esta Eurocopa? Digamos, en lo positivo, lo que me impresiona es la alegría del regreso a los estadios después de una Eurocopa bajo pandemia que estuvo con muchas restricciones, después de Qatar, que no había un público, digamos, habitual, sino que también era distinto. La alegría del regreso a los estadios se nota, eso está muy bien. También me impresiona que de repente el mundo descubra que el mito de la eficiencia alemana no existe, porque dices, bueno, ¿será que el mito pesa más que la realidad? Porque los que vivimos en este país llevamos años diciendo que aquí muchas cosas no funcionan bien y nadie nos cree. O sea, yo recuerdo aún en tiempos de un colega, Pepe Comas, corresponsal del País Histórico, ya fallecido, hace más de 20 años, él ya decía el Made in Germany no funciona, terminó. Hace más de 20 años. Nadie lee a los corresponsales que informamos de estas cosas, ¿o qué pasa? Bueno, Hinak, a pesar de esta ineficiencia de la cual vamos a hablar más a fondo, ¿tú crees que Alemania hasta ahora se ha presentado como un buen anfitrión de esta Eurocopa? Eso habría que preguntárselo a los invitados internacionales. Porque no se puede preguntar al anfitrión si la fiesta está bien, hay que preguntarlo a los invitados, ¿no? Espero que sí. No me consta que haya pasado nada grave, nada peor que algún tren que se retrasa. Bueno, eso también pasa en otros países. En Alemania, que pase demasiado seguido, eso es obvio. Y los que vivimos acá lo sabemos desde hace mucho rato, pero espero que sí, que Alemania que haya sido y que siga siendo un buen anfitrión de esa Eurocopa. Alemania, el país donde los trenes no son puntuales, ese mensaje yo creo que ya ha llegado a nuestros televidentes. Isaac, además de la Eurocopa, también se festeja la Copa América en otra parte del mundo. ¿Se pueden comparar estos dos eventos? ¿Cómo harías una comparación de este? Sí, seguro que se pueden comparar. No son los dos principales torneos regionales de selecciones, no son que abarcan las dos regiones con más tradición futbolística, ¿no? Europa por un lado y la Copa América que incluye o abarca los países de América del Sur. ¿No? Siempre hay invitados, México, Estados Unidos, Canadá, pero es la región, digamos, más futbolera, digamos, junto con Europa. Entonces creo que obviamente hay una comparación, ¿no? Son los países, en ambos torneos juegan los países que han ganado más mundiales, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay por un lado, al otro lado Alemania, Italia, España, Francia, Inglaterra con un mundial. Entonces sí, obviamente hay comparación, ¿no? Creo que al final, hablando de lo futbolístico, obviamente la Eurocopa es un poco más reñida, más competitiva, ¿no?
por desgracia, para los latinoamericanos, que nos gustaría ver más competencia en la Copa América, pero sí, obviamente son comparables. Bueno, y estos torneos, esta euforia y esta felicidad por los torneos futbolísticos se dan también en medio de crisis políticas y de guerras y conflictos que estamos viviendo a nivel mundial. Gemma, ¿te parece que es algo inapropiado tener estos festejos, tener este festejo en Alemania, por ejemplo, siendo que en Europa se está dando uno de los conflictos más devastadores en estos momentos? Creo que es inevitable, o sea, no se puede suspender la vida porque haya un conflicto como este, como el de Ucrania, supongo que te refieres, ¿no? Quiero decir, esto no creo que deba afectar el día a día de la gente, porque de alguna manera, si no... No sé, uno también puede tomar ejemplo de los franceses. Los franceses, si tuvieran que estar continuamente temiendo un ataque islámico, no harían nada, ¿no? Y dentro de un mes van a organizar las Olimpiadas en París. Claro. Quiero decir, hay que tratar de defender las sociedades abiertas en las que estamos, ¿no? La importancia del fútbol también la refleja, o sea, el simbolismo del fútbol, más allá de lo deportivo, que la propia Ucrania ha jugado la Eurocopa, ¿no? Ya quedó eliminada, por desgracia, pero está en la Eurocopa, y yo creo que Ucrania, si no me equivoco, le da también importancia a estos eventos deportivos por el simbolismo que tienen, ¿no? Incluso ganó también algún partido que se... Sí, creo que no se mereció perder alguno, ¿no? Y no mereció quedar eliminada, ¿no? Pero bueno, creo que en resumen se puede decir eso, sí, que Ucrania misma le da esa importancia al torneo que va más allá de lo deportivo, ¿no? Que tiene un simbolismo también, ¿no? Por la identidad colectiva nacional, que creo que el fútbol tiene un gran papel siempre en esos aspectos. Bueno, y se han escrito muchas cosas, hay muchas discusiones al respecto, ¿no? Como este espíritu en el deporte, en el fútbol, también puede contagiar de alguna manera el espíritu político. Por ejemplo, Olaf Scholz, el canciller alemán, dijo que la Eurocopa está dando un buen espíritu a Alemania y que hay un muy buen ambiente. Esto lo dice en medio de una crisis económica, crisis política en la que se encuentra Alemania. Hinak, ¿tú compartes este juicio del canciller Scholz? Bueno, yo no creo que ni ganando la Copa Alemania puede salir de los conflictos en los que está en ese momento. Hay otros momentos históricos donde ganar algún título importante sí juega un papel. Me acuerdo todavía del Mundial del 90, en el momento de la unificación de las dos Alemanias, ganar en ese momento el título. Eso sí dio un impulso extra al gobierno de entonces, a Helmut Kohl siendo canciller. Esas cosas sí influyen, pero creo que en ese momento está más allá. Yo creo también que además el fútbol es, digamos, es algo que mueve pasiones muy fuertes y tristezas enormes que desaparecen poco después. O sea, tampoco es algo que vaya a perdurar. O sea, los trenes no van a ser más puntuales cuando se hayan ido todos los aficionados preocupados por lo mal que funcionan. Pues van a seguir igual porque el problema es infraestructural, ¿no? Es una euforia temporal quizás que va... Sí, o sea, en el fondo es la grandeza también del fútbol, ¿no? Que te provoca una euforia y una alegría inmensa o una decepción también inmensa en el caso de que pierdas, ¿no? Muy frágil. Sí, pero luego 3 días después no pasa nada. Porque el tren de nuevo llegó tarde. Porque el tren de nuevo llegó tarde. En Alemania han dicho que el fútbol es la cosa por lejos más importante de todas las cosas que no tienen ninguna importancia. Exactamente. Sí, es un dicho habitual. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Vamos a ver, perdón Isaac, ahora te doy la palabra, pero vamos a ver primero qué es lo que piensa la gente que está aquí en Alemania disfrutando de esos partidos. Alemania está en los cuartos de final y en sí no tiene ningún título que defender, pero sí otros sectores. Tiene esa reputación que defender, de la cual ya hablábamos, una reputación, de eficiencia, de organización, de poderío económico. Y esto últimamente no va de la mano con la realidad aquí en el país. En Alemania el tren, ya lo hemos dicho muchas veces, casi nunca es puntual. La conexión de internet se pierde por completo en algunos lugares de la ciudad y en muchos lugares no se puede pagar con tarjeta. ¿Puede el campeonato ofrecer un impulso para el ambiente político y económico en Alemania? Veamos qué piensa la gente que está de visita aquí en Berlín. Me parece típico de Alemania, lo tienen todo muy organizado, todo el mundo es amable, se puede ir a todas partes en transporte público, excelente. Perdón, ¿muy organizado? El día a día de los alemanes es muy diferente. Los trenes se cancelan o van abarrotados y llegan tarde. Algunos aficionados al fútbol también lo notan, especialmente en Dortmund.
Está mal organizado. Es un poco caótica. La eficiencia alemana es cosa del pasado. La economía ha caído en las clasificaciones internacionales. Urgen trabajadores cualificados. La digitalización no avanza. Eso sí, la recaudación de impuestos siempre a tope, al igual que la burocracia, y la coalición en el gobierno discute sin parar quién debe ahorrar y dónde. Difícilmente podría ser peor, ¿verdad? Miren esto, este lugar es literalmente lo mejor y más hermoso que he visto. ¿Puede el fútbol sacar a Alemania de la crisis? Todavía no ha sido la Fanmeile, pero ese entusiasmo que vemos ahí en la Fanmeile, ese lugar donde se juntan todos los aficionados a ver los partidos, donde se llevaron a cabo esas entrevistas. ¿Tú crees que todo este ambiente podría ser un impulso político, económico para la gente en el país? Yo voy a vincular eso con lo que quería decir ahí. Poner un matiz en realidad, que obviamente en lo deportivo, o sea, si Alemania ganó la Eurocopa, 3 días después se pasó a la euforia y seguimos con los problemas, eso es evidente. Pero creo que el fútbol sí ha tenido, ya lo decía Giner también, un significado para la identidad colectiva nacional del país, ¿no? Ya lo decía en el 90. El Mundial del 54, el primero que ganó Alemania, hasta ahora se le da una lectura como el momento fundacional para la República Federal de Alemania, para el Estado moderno alemán, ¿no? Eso, venir de una guerra, de una derrota, de una división del país, de haber cometido atrocidades y ganar un torneo internacional y volver a ser noticia por algo positivo, eso es algo que tuvo un efecto y es Pero es algo que en aquel entonces se vivió, pero ¿todavía podría surgir algo así en el año 2024? Yo veo condiciones en este momento particulares que dificultan eso, pero no quiero excluir de forma general que el fútbol pueda tener un papel, ¿no? Hay otra comparación que se hace con el año 2006, el Mundial de Alemania, ¿no? Que aquí se le bautizó y se le conoce hasta ahora como el sueño del verano, ¿no? Porque un torneo en el que afloraron muchas cosas buenas de Alemania. La diferencia es que Alemania venía en ese momento saliendo de una crisis, había unas reformas que estaban sacando al país de la crisis y ese momento feliz, digamos, en Alemania, si no me equivoco, quedó tercero en ese mundial. Sí le dio, sí simplemente se empató con cierta dinámica que venía. Ahora hay una dinámica inversa. Alemania está en crisis, no se ven soluciones, no se ven salidas rápidas. Y esperar que el fútbol arregle eso es sobrecargar al fútbol con significado, ¿no? Y con capacidad de entusiasmo. Creo que esas condiciones alrededor del torneo no son las mismas que en 2006, por ejemplo. El famoso sueño de verano, exacto. El famoso sueño de verano, ahí también exageramos un poco con las comparaciones. Porque, a ver, un mundial es un mundial. Y esto que es fue Europa. el del 2006 bautizado como el sueño de verano. Y ahora estamos hablando de una Eurocopa donde lo que hay son europeos que de todas maneras siempre están aquí. Porque, quiero decir, estamos viendo estas columnas de neerlandeses de los Países Bajos que son personas que a lo mejor viven a 30 kilómetros, ¿no? Si están pero hay personas de más de 100 países ahora aquí, sí, ¿no? pero que no es lo mismo, no se puede comparar con la alegría que aporta un mundial donde realmente te vienen, pues ¿qué te vienen? A ver, brasileños, argentinos, gente que realmente te trae cosas y que además invierten mucho dinero en estar aquí. O sea, cuando viví el Mundial 2006, veías gente que había estado ahorrando para estarse un mes viajando por el país, ver muchas cosas. Eso es cierto. Y ahora parte de la gente que estamos ahí y que encantada de que estemos aquí todos hablando de la alegría que aporta el fútbol, ¿no? Pero es gente que de por sí ya está viviendo aquí, no es comparable. Y luego hay otro factor, que es que en el cuento de verano 2006 era en verano y lo que estamos viendo ahora es una especie de otoño entre diluvios. Bueno, perdón, el verano nunca ha sido 100% verano en Alemania. No, pero es que ahora este de aquí hemos sido especialmente tampoco mala no saquemos suerte, ese mito ahí. porque estamos viendo diluvios sobre los estadios. Es verdad que un mundial tiene una proyección más internacional, ¿no? Pero bueno, la Eurocopa sigue teniéndola, ¿no? Hay muchos aficionados en América Latina que siguen la Eurocopa. Sí, pero es verdad, evidentemente que el Mundial tiene más proyección. Finalmente Europa es, son los países que suelen ganar los mundiales, los que juegan también en la Eurocopa, ¿no? Sueño de verano, no, Hinak, ¿tú querías decir algo? Sí, aún así me impresiona ver cosas en la calle. Antes, cuando había Mundial, Eurocopa, no en Alemania, cuando se pasaba por ciertas zonas de Berlín, uno no podía pasar en autos, solamente en bicicleta, con suerte, porque había gente en la calle frente a los bares, y eso no lo he visto este año en Berlín todavía. Por lo menos no de esta forma. Parece que la gente está más en los bares. Cuando yo paso por la ciudad, en cada bar se ven las pantallas y mucha gente,
pero en un ambiente que me parece más tranquilo que en otros torneos del mismo estilo. Creo que en eso también hay un efecto todavía de corona. Durante la pandemia nos olvidamos de lo que puede ser vivir en la calle y me parece que los alemanes recién volvemos a aprender que hay una vida para afuera y no solo para Ahí dentro. había mucha gente en la calle. Sí. No, pero bueno, yo también, a ver, sí estoy de acuerdo, pero creo que hay un efecto, también hemos pasado la primera ronda del torneo. Fíjate que si Alemania le gana a España y pasa a cuarto final y pasa a semifinal, ya vas a ver a la gente en la calle celebrando y más acumulada y eso, las grandes aglomeraciones de hinchas, sí. Y el interés no falta, porque hay estadísticas que nunca en Alemania la gente había mirado tanto en la televisión partidos de calificación, de primera ronda, de partidos que no eran con Alemania, 13 millones, 14 millones de gente, y antes se había llegado máximo a 9, o sea, el interés está. Sí. Pero no sé si se expresa de la misma forma que en otros. El interés está, y también en parte por todas las noticias que nos rodean constantemente sobre guerras, crisis, en fin, pero no dejemos de hablar del tema también, uno de los temas principales hoy, que es esa crisis económica y política en Alemania que está sucediendo también al mismo tiempo. Déjenme leerles esta cita del periódico británico Guardian, que dice: el mayor mito que Alemania le ha vendido al mundo es el de su propia eficiencia. Casi todo está cerrado los domingos. Correcto. La mayoría de las pequeñas tiendas solo aceptan efectivo. Las empresas todavía se comunican por fax. Incluso las tareas administrativas más simples se ahogan en el mar de su propia absurda burocracia. ¿Es una imagen justa de Alemania? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Exagera. Estaba por decir eso yo. Exagera porque lo de los fax no es cierto. Quien ha escrito eso hace años... Yo no estaría de acuerdo. Le ha puesto un poco de mala vibra. Le ha puesto un poco de mala vibra. Exagera. Sí. A ver, ¿por qué? Porque creo que está exagerando un poco, ¿no? Sí, pero sí, como obviamente que los de los todos... fax no es cierto. No sé hasta O qué sea, nivel era se cierto siguen usando... hace 2 años, quiero Yo decir. antes de ayer envié un fax, me pidieron que envíe No, un hombre, fax. claro, no están prohibidos, pero no es... O sea, si lees esa cita y a veces ves algunas cosas que tenemos ahí, parece que es un clima apocalíptico y que estamos en un país... y al final sabemos que no, que Alemania es, o sea, creo que ha vuelto a ser un la poco tercera anticuado. economía mundial, ¿no? Entonces, al final, obviamente, estamos exagerando un poco, ¿no? Y los que estamos Los aquí, británicos pues... están exagerando sí, un poco. y bueno, los que estamos aquí conocemos este país muy bien, conocemos sus problemas, sus deficiencias, ¿no? Pero quizá también para el espectador de fuera hay que decir que no todo está negro. Digamos, ¿no? el problema, yo creo que el problema es de eso, del mito, ¿no? No es que todo funcione mal, es que la gente piense que aquí todo va a funcionar bien por eso, por esa leyenda. Por la fama que por la tiene fama. Alemania. Pero... Sí, es que Alemania Pero tiene... no es que esté funcionando peor que en otros países, es decir... A ver, Gina, No, que pero estamos Alemania hablando de tiene su país. los medios para que las cosas funcionen mejor de lo que Sí. están funcionando. ¿Por qué no funcionan en la fibra tan óptica. bien entonces? ¿Por qué? Si tiene los medios. Tiene que ver con la concepción del Estado delgado, el lean state en inglés, el Estado mínimo, a veces se dice en español, en alemán se dice el Estado delgado, que podría decirse en algunos casos el Estado desnutrido. Con la concepción de que el Estado no tiene que hacer mucha cosa, que hay que ahorrar por aquí, por allá, que... Sí, la austeridad. y, por ejemplo, en la estaba fibra por decir ese óptica término de la Alemania, austeridad. un 10% de los cables de Internet son de fibra óptica. Otros países, Corea del Sur, Japón, España, están más allá de los 85%. Hay una pequeña diferencia. El Internet, sí, en casa funciona, no es lo más rápido del mundo, funciona, pero Alemania está perdiendo terreno a otros y teniendo los medios para seguir en la punta. Austeridad, hablemos de eso. No vamos a entrar... Yema soltó esa palabra. Es yo creo la, que palabra, ese es tema. la palabra clave de este país. O sea, ¿por qué funciona mal? Pues porque este país, la fortaleza económica la ha basado en las exportaciones, que era lo que le daba dinamismo para afuera, pero no en la inversión interna. Eso. Entonces estamos, volviendo a los trenes, desde hace más de 25 años, cuando decidieron que la compañía de ferrocarriles alemana, La Deutsche la Bahn. Deutsche Bahn, entrase en bolsa, a partir de ese momento, como tenía que ser rentable, vamos a ahorrar.
¿no? Vamos a ahorrar en mantenimiento, vamos a ahorrar en una serie de cosas. Cuando ahorras en mantenimiento, al principio no se nota, pero al cabo de unos años sí se nota, claro, porque las cosas se desgastan. Y entonces hay un punto más justo con la Deutsche Bahn. Prometo mencionarla por última vez hoy. De los 4 jefes que ha tenido la Deutsche Bahn en los últimos decenios, 3 venían de la industria automotriz, no del ferrocarril. El cuarto sí vino del ferrocarril, pero de la parte del conteo, no de mantenimiento, ni de trenes, ni de nada. Deutsche Bahn ha sido dirigida en la punta desde gente que tiene una óptica de tráfico que no tiene que ver con ferrocarriles, sino con carreteras. Y eso sí es sistémico, porque en este país siempre se ha dado mucha prioridad a la industria automotriz, que da mucho empleo, mucha exportación, mucho ingreso, todo bien, pero eso lo estamos pagando muy caro en ese momento. Y no es solo, no son solo los trenes. Con la austeridad, que yo en realidad lo vinculo mucho con el gobierno conservador de Angela Merkel, ¿no? Que ha sido siempre muy elogiada por su gestión, que tuvo muchos aciertos, pero yo creo que uno de los desaciertos que se está viendo ahora a posteriori es eso, que ella dejó sin, o sea, no solo ella, pero sobre todo sus gobiernos dejaron pendientes muchas inversiones que había que hacer, ¿no? Estamos hablando mucho de los ferrocarriles, voy a mencionar también por última vez, sin entrar al detalle, es la última ronda de los ferrocarriles. Es el símbolo de las cosas que no se hicieron, que se tenían que haber, que se habían modernizado, que se tenían que haber actualizado. Y todo eso parte mucho de esa política de austeridad, del famoso déficit cero de los gobiernos de Angela Merkel. Y uno de los miembros del gobierno de Merkel era el actual canciller, Scholz. Ministro de Finanzas, defensor del cero negro, como le dicen en alemán, es decir, no deudas. Y ahora él es el que pide que se saque ese freno de deudas y que Alemania empiece a endeudarse. Sí, a ver, con Scholz hay que ser justos y decir que él también empezó a cambiar su actitud incluso antes de entrar al gobierno, ¿no? En la época de la pandemia sacó el término ese de la bazuca, ¿no? Que el gobierno va a empezar a sacar su capital para hacer frente a las crisis. Yo creo que el problema de Scholz no es su propia convicción, sino la coalición en la que gobierna. ¿No? Que no es posible llegar a un acuerdo, en este caso muy puntual de la deuda, del freno a la inversión, el freno al gasto público. La coalición de los verdes, los socialdemócratas y los liberales. En este caso de, digamos, sacar el freno a la inversión, al gasto público, son los liberales, sobre todo los que se oponen, pero los que se mantienen que no quieren entrar fieles a la política del déficit respecto cero. A los liberales, que el ministro de Transportes es del Partido Liberal. Exacto. Que no representa los intereses es un partido que representa tradicionalmente los intereses de la industria, en ese caso de la industria automotriz. Entonces también hay que preguntarse cómo puede ser que en una coalición de 3 partidos, el más débil de los 3 partidos obtiene, cuando se reparten las carteras, la cartera de finanzas, y por qué ninguno de los 2 partidos grandes dijo: eso es mío. Pero ahí ya estaríamos regresando al momento de negociaciones de la coalición. Sí, pero ¿por qué se acepta desde el primer momento un poder de veto al partido más débil de una coalición? Supongo que es por el reparto de carteras, no es que lo justifique, pero bueno, el partido más fuerte de la coalición tiene la Cancillería. Y lo negociaron en ese momento. Pero es que lo grave es que antes de que fueran los liberales, ¿quién era el ministro de CSU? Exactamente. Los conservadores bávaros. Vamos a hablar de las negociaciones del gobierno actual alemán, porque ahí ya no nos vamos por otro lugar, pero sí me gustaría hacer una ronda más sobre este freno de deuda. A ver, Alemania, o el partido FDP, que es parte del gobierno, no se quiere endeudar. Estamos en medio de crisis políticas, crisis económicas, una infraestructura muy mala en Alemania. ¿Hasta qué punto piensan ustedes debería Alemania atreverse a salir de ese tabú de no endeudarse? Punto, no, definitivamente. Y además es que todos los expertos coinciden en eso, menos el Partido Liberal. No hay nadie ahora mismo que esté diciendo lo contrario. Más la oposición conservadora de los cristianodemócratas, que tampoco quiere salirse de eso, y tampoco el partido de la nueva derecha, el AfD. Está en favor de invertir a través del Estado. O sea, hay una mayoría de los partidos políticos que está en contra de la mayoría de los expertos, y en la población... Imaginemos que cuando la pandemia, en lugar de escuchar a los científicos, hubiéramos escuchado a los partidos políticos, ¿no? Pues ahora, en lugar de escuchar a los expertos económicos, seguimos las consignas de un partido determinado, que es el Partido Liberal. Hay que explicar ahí que el freno a la deuda pública es una política que tuvo éxito
en su momento, ¿no? Con el gobierno conservador. O sea, en un contexto totalmente diferente. Son las doctrinas puras, es decir, que nunca deuda pública es tan erróneo como decir que siempre se puede hacer deuda pública. Me parece que esa idea de las doctrinas puras siempre lleva al error. En su momento, cuando los conservadores, con el apoyo de los liberales y después también con el apoyo de los socialdemócratas, aprobaron el freno a la deuda, Alemania era un país que gastaba mucho en su aparato estatal, estado de bienestar, endeudado, y eso redujo el déficit público, ¿no? Yo creo que por eso cuenta con por esa inercia que trae de haber tenido éxito en un momento histórico, trae ese apoyo casi intrínseco entre los conservadores y los liberales, que dicen esa es la receta maestra, con eso es que tenemos éxito, y simplemente evita, o sea, pensar asumir un dogma como tal, así evita darse cuenta que las circunstancias han cambiado y que hay momentos en que Alemania las circunstancias han cambiado totalmente, el contexto es diferente. Y regresando a lo que tú decías, Gemma, que claro, varios científicos, incluyendo uno de los institutos más conocidos de economía, el Institut für Deutsche Wirtschaft, dicen que quizás esta Eurocopa, si Alemania ganase, para regresar a lo del fútbol, si Alemania ganase, que esta Eurocopa quizás psicológicamente podría ser una motivación para el país, para darle de nuevo una nueva dinámica económica. El factor psicológico tampoco, no hay que quitarle importancia en el factor económico, ¿no? Perdón, en la economía del país. ¿Tú crees que habría que escuchar a estos expertos? Yo insisto en que no, o sea, el fútbol, incluso ganando la Eurocopa, es una circunstancia emocional de un momento determinado que durará pues unos meses, pero no cambia un país como Alemania, porque además es esto, es Eurocopa, o sea, en el fondo tampoco le da esa dimensión tan internacional que sería un mundial, ¿no? No sé, otros países, cada 4 años hay un país que gana la Eurocopa y no pasa gran cosa después. O sea, es una alegría momentánea muy intensa. Y sí, a mí me gustaría que ganase Alemania. A pesar de que, claro, para que ganase Alemania primero tendría que eliminar a España, y eso ya no me gustaría tanto, ¿no? Eso lo vamos a ver el viernes. Eso es un problema. Bueno, antes de pasar a un informe, Gina, querías decir algo al respecto. Quería agregar una cosa a lo que dijo Isaac, que estamos hablando del freno a la deuda, estamos hablando de los gastos y nunca hablamos de los ingresos, de la forma que tiene el Estado alemán de generar más ingresos y que no usa. Desde hace casi 30 años en Alemania no se cobra el impuesto al patrimonio. A diferencia de muchos países, hay una ley que simplemente no se aplica porque ninguna de las coaliciones de gobierno que tuvimos en los últimos 28, creo, años lo hizo. En muchos países, España, Inglaterra, Bélgica, etcétera, etcétera, aplicaron un impuesto a las superganancias de los últimos 2 años. En Alemania no, porque supuestamente en Alemania el ministro llegó a decir que yo no veo superganancias. Y eso también es un punto que hay que tener en cuenta. Y una pregunta más al respecto. En la última Eurocopa sí se generaron ingresos de más de 5.000 millones de euros. ¿Podría ser quizás ahora, esta vez, también un impulso para la economía si es que se generan ese tipo de ingresos? Genial, 5.000 millones, suma genial. Solo ahora estoy rompiendo mi promesa. La Deutsche Bahn necesita 90.000 millones en ese momento. Es que no hay que... Son sumas que en realidad para el PIB alemán o sea, leí justamente preparando este programa una previsión si no me equivoco, del Instituto de la Economía Alemana, que preveía que la Eurocopa podría generar 1.000 millones de euros. Eso representa el 0,1% del PIB alemán, ¿no? Y otros datos interesantes decían también que sí, se genera ingresos para la gastronomía, por ejemplo, que la gente sale a ver los partidos y toma cerveza ahí, pero ese dinero después no lo gastan en ir a cenar en la noche. Claro. Entonces lo gastan en la mañana. Entonces al final muchos de los preparativos también muchos de los preparativos se han financiado con nuestros impuestos también. Yo al otro. Veamos este reportaje ahora, porque ya lo hemos mencionado un par de veces. El renombrado Instituto Económico Alemán, el Institut der Deutschen Wirtschaft, dice que el mayor impulsor de un posible repunte económico en la Eurocopa 2024 es el equipo
del país, el equipo alemán. Ganar el título podría proporcionar rendimientos emocionales y económicos. Eso es lo que dijo este instituto. El equipo alemán sin duda ha tenido un buen comienzo, pero ¿hasta dónde puede llegar y hasta qué punto están los alemanes dispuestos a apoyar a un equipo tan diverso? Una fiesta en negro, rojo y dorado. Los alemanes celebran en Berlín el éxito de su equipo tan variopinto. Entre ellos Sané, Rüdiger, Musiala y Gündoğan. Es una buena mezcla de la sociedad alemana. Creo que el equipo es estupendo. Todos somos iguales, y si la persona representa a Alemania y juega como un dios, entonces debemos alegrarnos de que esté en nuestra selección. Pero según una encuesta, 1 de cada 5 alemanes preferiría ver más jugadores blancos en la selección nacional. Algunos políticos de la AfD, en parte de extrema derecha, rechazan por completo la selección por ser muy poco alemana. En las últimas elecciones europeas, la AfD fue el segundo partido más fuerte con casi el 16%. Los aficionados al fútbol extranjeros viven experiencias diferentes, sobre todo cuando no hay partidos. Si no hablas alemán, te insultarán en alemán. Yo personalmente no he sufrido racismo. ¿Qué tan cosmopolita es Alemania? Hinak, me gustaría hacerte esa pregunta a ti. ¿Qué tan cosmopolita, qué tan multicultural, qué tan diversa es la sociedad alemana en el año 2024? Mucho más de lo que mucha gente cree o quiere creer. Estadísticas dicen que 1 de 4 personas alemanas tiene una historia de migración, que es el término que estamos usando en Alemania. En Inglaterra se usa el término de étnico, en Alemania el de migración, y quiere decir que de 4 personas, por lo menos una persona tiene por lo menos un padre que no nació con una ciudadanía distinta que la alemana. Y eso se refleja en el equipo nacional alemán. Eso se alemán. refleja en el equipo hay... Alguien contó, yo no hice el conteo, 9 jugadores que no son bioalemanes, como a veces... Biológicamente alemanes. Biológicamente alemanes. Como es una palabra muy alemana. Muy alemana. Y eso no es tanto al final, porque ninguno de ellos tiene más que 40 años, y en la generación de los jóvenes el porcentaje de gente que tiene algún background, algún fondo de migración, el mismo, los padres, qué sé yo, es mucho más alto. Entonces, y ya hay escuelas en algunos barrios donde se tiene que buscar con lupa si se encuentra un niño cuyos 2 padres nacieron alemanes. Entonces, simplemente el equipo está un poco adelantado en comparación con el total de la sociedad alemana. Y bueno, en los que opinan hay más viejos, pero en la población total es hermoso. Es una realidad. Es algo que se refleja tanto en el equipo nacional de fútbol como, por ejemplo, también en el Parlamento, ¿no? En el Bundestag hay muchísimos parlamentarios ahora que también tienen otro tipo de background, mucho más que hace un par de años, definitivamente. Pero no llegan ni lejos al 25%. No, definitivamente no, pero mucho más que antes. Pero además, si miras, verás que es hermoso pensar que por primera vez el capitán es una persona de origen turco, ¿no? Nacido en Alemania. De esos efectos que puede tener el fútbol, yo me acuerdo perfectamente. Mejorado en Barcelona, porque está jugando al fútbol en Barcelona. Sí, con Guardiola. De los momentos en que el equipo alemán era prácticamente solo alemanes rubios, y lo que significó el Mundial de 2006, volviendo a ser ese momento del simbolismo del fútbol. Creo que es una de las primeras selecciones más diversas de Alemania, ese Mundial de 2006. En ese momento, brevemente, yo era estudiante aquí en Alemania, y unas cosas que me sorprendió muchísimo fue cuando salí en la calle, vivía en el oeste de Berlín, ver a los turcos en este país con las banderas alemanas, porque Alemania estaba llegando a semifinales. No era algo que no había visto nunca, y a ese momento me parecía difícil de imaginar por las dificultades que había con la integración. Ahora llevan las dos. Ahora llevan las dos, correcto. Esa fue la primera vez que yo los vi de repente entusiasmados por esa identidad alemana que también tienen, ¿no? Y creo que esos son los efectos positivos del fútbol. Y a muchos les parece que esto enriquece una sociedad, que trae nuevas perspectivas.
Pero también hay algunos a quienes no les gusta ver esto, y lo veíamos en el informe, el partido de extrema derecha AfD, que incluso uno de los miembros dice que desde el año 2014 ya no ve fútbol porque no hay alemanes jugando, es decir, expresiones claramente también racistas. ¿Qué significa, qué dice eso sobre el momento en el que se encuentra Alemania ahora? A mí me ha sorprendido, hablando de la cuestión del racismo, por ejemplo, en el partido del otro día, de antes de ayer, entre Turquía y Austria, que estaban los austríacos cantando lo del Ausländer raus, extranjeros fuera, sí, que es una canción que aquí se ha puesto un poco así entre los ultras, es una especie de ritual. Lo cantaban, ¿no?, cuando estaban jugando contra Turquía, unos, ¿no? Estaban jugando contra Turquía y ahí uno se pregunta, a ver, un momentito, ¿qué hace un austríaco que es extranjero en Alemania, diciendo a quién se refiere? Pues iros vosotros, que sois los extranjeros en ese momento, o es que los austríacos piensan que no son extranjeros. Pero supongo que sí, depende del grado de radicalización que tengan, que ven esto como una gran Alemania, ¿no? Exactamente, ¿no? Tú como bio-tocha en la mesa, ¿qué opinas al respecto? Creo que nos la estamos haciendo fácil, culpando solo al partido de extrema derecha. Sí, extrema. También dentro de ese partido también hay fuerzas no tan extremas. Nos hacemos demasiado fácil si lo tildamos todo de extrema, porque ahora, hace pocas semanas teníamos las elecciones europeas y ahí en esas ocasiones siempre hay los equipos de sondeo de información hacen todo tipo de preguntas, y en esta ocasión preguntaron, entre otras cosas, ¿a usted le parece que en Alemania el Islam es demasiado fuerte? ¿A usted le parece que Alemania va a cambiar demasiado? ¿A usted le parece que hay demasiada inmigración, que hay demasiados problemas? Y en todas esas preguntas una mayoría absoluta dijo que sí. Y eso no son solo el 16% que votó al partido de la nueva derecha. Déjame añadir otra cifra también. En una encuesta para un documental de televisión aquí en la televisión alemana, preguntaban, en una encuesta 21% de los encuestados indicó que preferirían que hubiera más jugadores de piel blanca en el equipo nacional. Y no eran únicamente miembros del partido político AfD a quienes preguntaban. ¿Pero qué nos está mostrando eso sobre la Alemania del año 2024? Por un lado, se tiene ahora a este equipo nacional de fútbol, y por otro lado se tienen esas expresiones, Isaac. A mí, por un lado, lo que me llamó la atención bastante de esa encuesta fue que se hiciera en la televisión pública alemana, porque la hizo una cadena de la televisión pública alemana. Me sorprendió que hagan ese tipo de encuestas. Ahora, lo que muestra esto... Lo cual no está mal. No lo sé si... no tendrían que tener una línea, ¿no? No, pero hay encuestas que son persuasivas de... Al preguntar cosas, no sé, creo que lo dijo el capitán de la selección alemana, ¿por qué preguntan esas cosas, ¿no? Creo que lo que demuestra esto es que es la polarización que está viviendo Alemania, ¿no? O sea, no tanto que lo diga el líder del partido de ultraderecha, sino que ese partido de ultraderecha tenga tantos apoyos, que haya quedado que esté segundo en las encuestas a nivel nacional, y que haya tenido tan buenos resultados en las parlamentarias europeas, ¿no? En un momento en que eso está ocurriendo en toda Europa. O sea, el domingo tenemos elecciones, segunda ronda electoral en Francia, y lo más probable es que Le Pen, partido de ultraderecha, acabe gobernando, ¿no? O sea, acaba teniendo primer ministro. ¿no? Sí. Y cada semana está pasando. O sea, esta semana fue en Países Bajos otra vez, un país que durante muchos años fue para muchos de nosotros el ideal de política abierta y sociedad abierta, no sé qué, está gobernando ahí la ultraderecha. Está ocurriendo en muchos sitios. Entonces, Alemania no va a ser distinto, no nos hagamos ilusiones. Sí, esos porcentajes altos de apoyo para partidos, formaciones más nacionalistas, ¿no? Así como incluso xenófobas, eso es lo que preocupa, más que haya personas, siempre las ha habido al final, ¿no? Lamentablemente en la historia de Alemania. ¿Y esta polarización la ven reflejada también en el ambiente que se está viviendo alrededor de la Eurocopa? Se refleja en ese tipo de actitudes, con lo que te estoy diciendo. O sea, ¿por qué de repente salen ahí cantando Ausländer raus? Pero no solo... O también Turquía cuando ganó con la señal esta de los lobos, ¿no? Eso es distinto. A ver, cuidado, porque a veces también ahí esa señal puede no gustarnos. Ahí estamos de acuerdo. Para aclarar, un jugador turco al ganar y meter un gol hizo una señal... símbolo de un movimiento identificado con la ultraderecha turca.
El signo del lobo, como le llaman. El signo de los lobos grises. El grupo se llama los lobos grises, que nos sacude, nos molesta. Bueno, sí, claro, pero... Es un poco todo lo mismo, ¿no? Es todo un poco lo mismo. Es todo un poco lo mismo porque indica la polarización. Pero una cosa, ¿por qué condenamos eso si sale de un jugador turco y en cambio estamos recibiendo con alfombra roja a Giorgia Meloni, que es de un... No sé, creo que veo matices. Giorgia Meloni creo que lo ha dicho alguna vez, no sé si... bueno, Giorgia Meloni es una primera ministra elegida en democracia por Italia. Tienes que hablar con ella. El movimiento de los lobos, el movimiento de los lobos grises es aliado del gobierno de Erdogan. Sí, pero estamos hablando de un jugador. Que sea incorrecto su gesto, está claro. Acá vemos cómo de una manera espectacular están juntando política con fútbol, porque justo de eso estamos hablando. ¿Hasta qué punto esta polarización se muestra en los equipos, se muestra en el ambiente? Pero también me gustaría saber de ustedes este patriotismo que es natural en este tipo de campeonatos. ¿También alimenta el nacionalismo político? Sí, de alguna manera sí, el nacionalismo futbolístico existe, pero quiero simplemente, no pongo en duda que fuera incorrecto que lo hiciera. Ningún jugador tiene que hacer ningún tipo de manifestación política desde su función de representación. O sea, eso está claro. Me refiero al grado, a la acritud con que se ha reaccionado a esto cuando estás viendo continuamente otras cosas. Sí, insisto, con Giorgia Meloni es representante de un gobierno. Pero... ¿por qué un jugador no debe tener expresiones políticas? En Francia se alabó mucho a Mbappé por hacer declaraciones y los alemanes también entraron en Qatar. Gustaban, no importa quién es nosotros. Mbappé que habla ahí. expresándose contra el partido nacionalista. Por supuesto, estoy en contra de la señal del lobo turco porque es... También, claro. Sí, pero que es una expresión de ultra, y también se han escuchado de las gradas... eslóganes de parte de varios países de los Balcanes contra los serbios, muerte a los serbios, también se han escuchado, pero esas son cosas que siempre ha habido, que posiblemente habrá por mucho tiempo más todavía. Pero... Queridos, tenemos que romper esto y ahora llego a la pregunta más importante. ¿Quién va a ganar la Eurocopa? Uno por uno. ¿Y quién va a ganar la Copa América, si pueden? Gemma. Yo no sé ni quién va a ganar el partido de mañana entre Alemania y España. Deseo que gane España porque es el partido, porque es una selección que te pone de buen humor, está joven y todo esto. No. Pero también me gustaría que ganasen los alemanes. O sea, no tengo nada en contra. Sé quién no quiero que gane, que es Inglaterra. Ok, Hinak. Rápido. Yo hincho por los chicos que gane Suiza y en la Eurocopa, en la Copa América, por razones personales, por supuesto, Uruguay tiene que ganar, y si no, Panamá. Estoy contigo, Uruguay en la Copa América. Aquí va a salir del partido de mañana, Alemania, y si no, Alemania, España. ¿Sale Alemania? No, el ganador de la Eurocopa va a salir del partido de mañana. Gana la Copa. Entiendo. Alemania en primer lugar, después Alemania España. o España. Muchas gracias, chao.